Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es ¿En qué creen los que creen? Hoy en un marco distinto, Monseñor Casarito, ¿cómo le va? Así es, en contexto de la conferencia episcopal. Sí, señor. Hemos venido a visitar este lugar en La Montonera, en Pilar, y vamos a estar hablando enseguidita, Monseñor Casarito, con Monseñor Jorge Lozano, obispo de Gualeguaychú y responsable de la Pastoral Social de la Iglesia Argentina, enseguidita después de los títulos. Jorge, un gusto de tenerte en este programa. En realidad aquí hablamos en primer lugar de la fe. Podríamos partir de tu vocación, ¿cómo fue? Porque la gente mucho no sabe cómo es ese llamado famoso al sacerdocio. ¿Cómo fue eso? Yo estaba estudiando primer año de ingeniería electrónica y participaba muy activamente de la acción católica, de la pastoral universitaria, y con una militancia social y política intensa también. Y en aquel tiempo nosotros nos dedicábamos mucho a la formación, de leer documentos, la doctrina social de la Iglesia, y me acuerdo que en el mes de julio, agosto de ese año, fuimos a una charla que nos daba un diácono en el convento de Santo Domingo, de doctrina social de la Iglesia. Éramos unos 50 jóvenes. Y durante esa charla yo quedé fascinado con lo que él estaba haciendo, más que prestar atención a lo que él nos estaba diciendo, y yo sentí que tenía que hacer eso, que dedicarme a predicar lo que nos enseñaba la Iglesia. Fíjate, muchas veces la gente cree que la vocación es una especie de llamado del cielo, ¿no es cierto? Algo medio abstracto. Sí. Y siempre tiene mediaciones humanas, ¿no es cierto? Sí, sí. Después me acordé de sentimientos de tristeza que me venían cuando pasaba por una iglesia y la veía cerrada, o algunas otras cosas que se ve que me iban preparando el corazón. Pero aquel día fue determinante. Un momento determinante. Le peleé 3 meses porque yo no quería. Entonces empecé a trabajar doble turno, a dormir poco, y después de 2 o 3 meses que traté de escaparle a la idea, bueno, ahí vi que por más que le escapaba no podía, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces se piensa, ¿no?, que uno tiene como una determinación tan clara, y la vocación en el primer momento es un llamado fuerte al cual uno, como dijiste vos, trata como de escaparle, porque sí, es tan, uno piensa lo que es el sacerdocio, ¿no es cierto?, tener que dejar todo, entregarse. Bueno, y el resultado de esto, vos fuiste sacerdote ¿durante cuánto tiempo antes de ser obispo? Y del 83 al 2000. Siempre en Buenos Aires. 17 años, siempre en Buenos Aires. Está bien. Sí. ¿Tenés algún recuerdo importante así de tu vida sacerdotal que pueda ser determinante de la alegría tuya? Vos sos un hombre que realmente se manifiesta, yo te voy conociendo, que sos un tipo alegre, verdaderamente, ¿no? Todo tu ministerio fue un ministerio de alegría, de gozo, así. Sí, la alegría me acompañó, gracias a Dios, durante todo el tiempo, y la experimentaba desde el trabajo con niños. A mí siempre me ha gustado la catequesis, el acompañar a los niños, a sus familias. Yo estuve 12 años de párroco en un mismo lugar, así que pude ver a niños en la panza y después darles la primera comunión y acompañarles para la confirmación, acompañar procesos lindos en la vida familiar, y ver cómo Dios acompaña, cómo consuela en los momentos de dolor y de sufrimiento. La verdad que me han significado un motivo grande de gozo. Y también he tenido momentos duros de sufrimiento, ¿no? De cruces. De cruces, la parte, claro. Nosotros, gracias a Dios, tenemos esa imagen atrás nuestra de la cruz de Jesús que siempre nos acompaña, que termina ciertamente resurrección, ¿no? Pero, y decime una cosa, yo te conocí a vos en Pastoral de Juventud, trabajando con jóvenes, ¿no?
Me parece, vos hablas del apostolado de niños, pero que también el tema de los jóvenes fue algo determinante en tu vida sacerdotal, ¿no? Sí. Y lo sigue siendo, me parece. Lo sigue, sí, porque además, bueno, los jóvenes, vos lo sabés, nos cuestionan mucho y nos cuestionan con franqueza, ¿no? Entonces, cuando un joven está enamorado de Jesús, nos cuestiona si nosotros no lo estamos, o nos cuestiona cosas que tenemos que vivir en la iglesia que muestran este amor de Jesús. Así que a mí el apostolado con los jóvenes siempre me ha ayudado mucho porque he recibido cuestionamientos que ayudan a crecer. Y por otro lado, ver cómo Dios va obrando en el corazón de los jóvenes, que a veces cuando uno los empieza a conocer son un poco apáticos o un poco despreocupados aparentemente por el Evangelio, ver lo que Dios va obrando en el corazón de los jóvenes, los procesos que en el término de 3, 4, 5 años van haciendo, realmente es una experiencia muy linda y nos permite, por decirlo de algún modo, ser testigos de un Dios que obra en la interioridad, ¿no? Que por ahí a veces, yo decía, hay cosas que charlamos con los jóvenes que ellos no las comparten hasta que no terminan de resolver un proceso y se animan entonces a decirlo. Y es un desafío lindo y una exigencia grande que nos presenta. Es una etapa extraordinaria para poder mostrar un Cristo. Además, los jóvenes son tan exigentes también, ¿no? Y quieren que mostremos un Cristo no solamente en la palabra, sino también en el testimonio de un Cristo que realmente sea atractivo. Y bueno, sé que tu vida se ha desarrollado mucho en esa dimensión. Y después vas a pasar a ser obispo, pero lo vemos en el bloque que viene. ¿Cómo no? Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Decíamos que en un momento determinado la iglesia te llamó a ser obispo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Tuviste primero en Buenos Aires, después en Gualeguaychú? ¿Cómo es? Yo fui obispo auxiliar de Buenos Aires del 2000 al 2006. Y desde marzo de 2006 hasta ahora estoy en Gualeguaychú. Y bueno, la verdad que muy contento. El impacto del paso de ser sacerdote obispo ¿te significó mucho? ¿Te fue muy fuerte? Me significó un reacomodarme interiormente y bueno, me sentí muy bien acompañado, gracias a Dios, tanto bueno por el arzobispo, el cardenal Bergoglio y los otros obispos auxiliares. Allí él le imprimía a la tarea una tarea de conjunto, de comunión, entonces no es que uno estaba en soledad. Y me tocó compartir la vicaría de Devoto, en la cual la mayoría de los párrocos habíamos sido compañeros de colegio, del seminario. Entonces nos conocíamos bastante y teníamos muy buen trato y cordial, así que... Ahora, vos viste que la gente piensa que ser obispo es una especie de escalafón, ¿no? Que uno va creciendo una especie de carrera, ¿no? ¿Cómo explicarle que es otra cosa, que es una dimensión desde el punto de vista espiritual? Ser sucesor de uno de los apóstoles, esta dimensión, ¿cómo se lo explicarías a la gente? ¿Vos qué significa ser obispo? Yo me lo imagino, o lo digo de esta manera, es por un lado ser como párroco de los párrocos, ¿no? En cuanto a los sacerdotes, claro. Acompañarlos a ellos, alentarles en la tarea. Por otro lado es
acompañar a las comunidades para que puedan ser comunidades vivas, ver cómo ayudarles para que comuniquen mejor el mensaje del Evangelio, para que celebren mejor la fe, y esto hacerlo desde una dimensión de servicio, que es lo que el Papa Benedicto marcaba, me acuerdo, allá por el 2008, a un grupo de cardenales, diciéndoles que eran parte del colegio de los servidores, ¿no? Y Jesús nos llama a ser servidores, así como cuando Él lava los pies a los apóstoles en la última cena y después les dice, hagan ustedes lo mismo. Entonces somos enviados a servir a los más pobres, a los enfermos, a alentar la vida de la iglesia y a entregar nuestra vida para que Jesús pueda ser expresado, y como decimos en Aparecida, seguirlo a Jesús es nuestro gozo más grande y nuestra alegría es que pueda ser conocido y seguido por todos. Está bien. Y los obispos tenemos, por un lado, una diócesis y por otro lado una responsabilidad de carácter nacional. Jorge tiene a su cargo ahora la pastoral social, que es algo muy interesante, diríamos así, ¿no? ¿Por qué no explicás un poco? Porque a veces no se entiende bien esto de la pastoral social, qué abarca, qué tiene que hacer un obispo en pastoral social. A veces la gente piensa, y los obispos en eso se meten un poco en política, ¿no? Esos pensamientos que corren. ¿Cómo estás viviendo vos o cómo te parece que podríamos explicarle a la gente esta dimensión de la pastoral social, ¿no? El Evangelio tiene una dimensión social, la fe tiene una dimensión social. No es solamente el amor a Dios, es también el amor a los hermanos. Y Jesucristo quiso identificarse con los más pobres. Así que si somos cristianos tenemos que ocuparnos de los más pobres y de los que sufren. Y de ver cómo creer en Cristo es también creer que Él está presente no solo en la Eucaristía, no solo en su palabra, no solo en su iglesia, sino también en aquellos que sufren y también en la humanidad llamada a ser una misma familia humana congregada por el amor, ¿no? Así que, por un lado, nuestra tarea desde la pastoral social es predicar al interior de nuestras propias comunidades, haciéndoles notar que el Evangelio nos lleva al amor fraterno y no solo al amor a Dios. En segundo lugar, es como círculos concéntricos, ¿no? En segundo lugar, es ver cómo desde la comunidad cristiana nos vinculamos con el mundo en relación al bien común, en relación a la construcción de la sociedad. Vos fíjate que es interesante, vos decías, hablabas mucho del tema de los pobres, pero también hay que ocuparse de los empresarios, por ejemplo, en la pastoral social también se ocupa de los empresarios, ¿no? Sí, y con todos aquellos que tienen incidencia en la construcción de la sociedad. Empresarios y las organizaciones de la sociedad, organizaciones de empresarios, organizaciones de trabajadores, organizaciones de estudiantes, organizaciones de otro tipo que construyen desde su propia especificidad el mundo también, organizándose para dar de comer en una villa o para acompañar a los que no tienen trabajo digno. Y también con las estructuras del Estado, de la sociedad que se organiza políticamente. Entonces, nosotros no estamos en la lucha política para conseguir una banca en la Cámara de Diputados o para tener un puesto de gestión, sino para ver cómo hacemos para que ellos, muchos de los cuales son iglesia, porque son bautizados, cómo los alentamos y acompañamos a que sean testigos de su fe en este compromiso social y político que tienen. Fíjate que creo que fue el actual Papa Francisco que habló, desarrolló la idea de pontífice diciendo somos puentes. Y a mí me parece que esto que acabas de decir refleja mucho, ¿no? Es decir, el sacerdote, el obispo, construyendo puentes para unir las distintas fuerzas vivas de la sociedad, ¿no es cierto? Sí. Muchos nos han dicho, empresarios o representantes, mejor dicho, de cámaras empresarias o representantes de sindicatos, que a veces la semana social o algunas convocatorias que hace la Iglesia son ocasión para que puedan dialogar en un espacio que ellos valoran mucho y que no encuentran en otro lado. Así que también la pastoral social es un servicio al diálogo, reuniendo a aquellos que piensan distinto o que tienen intereses diversos para que puedan encontrarse en orden al bien común que siempre va a redundar en beneficio de los más pobres. Perfecto, muy bien.
Bueno, una pregunta obligada. Vos trabajaste en algún momento con el que era cardenal Bergoglio. Entonces, bueno, ¿cómo te cayó esta misión que la Iglesia le ha encomendado, ¿no es cierto?, de ser nuestro Papa en este momento? Sí. Bueno, a mí me ha conmovido mucho. Podría, en un primer lugar, decir que a los papas anteriores yo los conocí siendo papas y aprendí a quererlos, ¿no? A él lo aprendí a querer de antes, así que él llega a ser papa ya con mi cariño, ¿verdad? Claro. Y además me alegra mucho porque realmente lo conocemos como un hombre bueno y como un hombre con cualidades de gobierno, con un espíritu de pobreza y de amor a Jesucristo y a su palabra. Y me parece que es, bueno, a mí me alegra mucho también porque creo que es el perfil de papa que necesitamos en la Iglesia para asumir aquellos cambios que ya el mismo Papa Benedicto había mencionado respecto de cuestiones a trabajar en la curia romana, en algunas cuestiones organizativas y económicas, y que a su vez nos puede poner en relación con el mundo en lo que hace a la misión, ¿no? Claro, y vos también pudiste experimentar en un cierto tiempo, desde que estuviste en Pastoral Social, cómo este que ahora es Papa, siendo cardenal, apoyó mucho la obra de Pastoral Social, ¿no? Vos te acordás, no sé si estuviste en la Semana Social que estuvo el cardenal, y te acordás todo lo fuerte que fue en darle aliento a todo este impulso de la Pastoral Social, ¿no? Bueno, él alentaba mucho la Pastoral Social en Buenos Aires y estaba también muy cercano a lo que era la tarea de la Pastoral Social en la Argentina. Así que yo lo he percibido siempre un hombre muy preocupado de la situación de los que más sufren y promoviendo ayudas o búsquedas que tendieran a aliviar el dolor de los demás. Claro. Hace unos días atrás, y con esto cerraríamos un poquito, ¿no?, el episcopado se pronunció respecto de esta posible reforma judicial, ¿no es cierto? ¿Recordás un poquito el texto de lo que el episcopado pidió en ese momento? Sí, nosotros vemos que en esta no quisimos hacer un juicio de valor sobre los temas concretos que están en debate, sino más bien ponderar que la reforma que se plantea es una reforma de gran trascendencia y que en cuanto tal debiera entonces tener un tiempo mayor de diálogo, de juntar opiniones, de escuchar distintos sectores de la sociedad, no solo la comunidad política, también parte de la comunidad judicial. Nos hubiera gustado tener espacios académicos de discusión, así que nosotros lo que propusimos era eso, ¿no? Es decir, bueno, ante reformas tan importantes pensemos que deberíamos necesitar más tiempo de maduración y una consulta más amplia para enriquecer los aportes. Y vos, por la observación que tenés, porque estando en este ámbito, a los argentinos, ¿los ves como predispuestos al diálogo? ¿Nos ves como reticentes? ¿Cómo ves? Porque, por ejemplo, hubo mucha demostración de solidaridad en el momento de Isis y cuando las inundaciones. Esa dimensión que fue tan fuerte, ¿la ves también aplicada en este otro ámbito de lo que es el diálogo, el acercamiento de unos con otros, el tratar de buscar consensos? ¿Lo ves? ¿Cómo ves esa otra parte de los argentinos? Yo percibo en las últimas semanas dos elementos muy importantes que alientan al diálogo. Uno, la elección del Papa Francisco, porque esto ha significado para todos los argentinos, de todos los sectores, una expresión de alegría muy linda, y nos han llegado felicitaciones y saludos desde hermanos de otros credos y otras confesiones religiosas hasta quienes tienen opciones políticas diversas. Así que el clima espiritual que ha generado la elección del Papa creo que es un clima muy propicio para el encuentro y el diálogo que Dios quiera lo sepamos aprovechar. Y esta expresión solidaria ante los hermanos que han sufrido la inundación también es un signo muy positivo de saber que somos capaces de generar y sacar lo mejor de nosotros mismos.
Pero en este caso también hemos visto que no solo somos capaces de lo mejor, a veces somos capaces también de lo peor, ¿no? Y entonces querer capitalizar o aprovechar, diría egoístamente, una situación que tiene que llevarnos más a la solidaridad que al aprovechamiento, ¿no? Entonces, la amistad social no se produce automáticamente, no es como cuando uno aprieta un botón y enciende una luz, ¿no? Eso hay que trabajarlo, hay que disponer los corazones y seguir confiando y dando espacios al diálogo y al encuentro, que me parece que es difícil, pero que no es imposible, porque de hecho mucha gente nos muestra que está más predispuesta al diálogo que al rencor. Muy bien. Bueno, yo te agradezco realmente mucho. Creo sinceramente que nos has dado catequéticamente una visión de lo que significa primero ser sacerdote, después ser obispo y en tercer lugar lo que es la pastoral social. Muchísimas gracias y bueno, seguimos trabajando juntos. Dale, gracias y gracias por permitirnos estar en casa de tantas familias. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Bien, último bloque, Monseñor Casareto. Acaba de retirarse este obispo de Gualeguaychú, Monseñor Jorge Lozano, y él ha tenido compromisos importantes socialmente hablando, ¿no? Siempre ha estado en momentos también difíciles de la sociedad, recuerdo Cromañón, entre otros casos. Y hoy, responsable de la pastoral social, ¿no? Hágame una referencia porque usted también ha estado muy cercano a la pastoral social en algún momento. Sí, él realmente está ahora de presidente y yo estoy trabajando con él. Lo importante es que quizás hayan descubierto los que escucharon cuál es la misión de la pastoral social, cómo lo explicó él también, ¿no es cierto? Esa iglesia que va un poquito a las fronteras de la sociedad, porque la pastoral social como tal no tiene como finalidad aumentar la fe de los feligreses, sino hablar de la fe de Jesucristo a todos, incluso a los que tienen fe y a los que no tienen fe. Y desde esa fe en Jesucristo, volcarse a la sociedad, ya sea a las organizaciones sindicales, empresariales, a los políticos, para generar clima de comunión, clima de diálogo, clima de consenso. Esa es la misión de la pastoral social, ¿no? Es como crear un gran ámbito donde la gente pueda encontrarse cómoda para dialogar, claro, para opinar, ¿no? Pero a veces es difícil separarlo, por lo menos popularmente, de lo político, ¿no? Pareciera ser que hubiera una relación... Claro, porque justamente, a ver, yo diría, cuando se le pregunta a la iglesia o a la jerarquía si hace política, uno no puede decir absolutamente no. Tenemos que decir, nosotros no estamos en la política partidaria, pero sí estamos en el bien común. Y si se considera que la política es la preocupación por el bien común, entonces evidentemente los obispos también tenemos una palabra que decir y una opinión que dar en esa materia, ¿no es cierto? Por ejemplo, la preocupación por los pobres, ¿no es cierto? Esto que venimos insistiendo tanto en la vida social argentina. Sí, muchos se preguntan porque el peso que tiene la opinión de la Iglesia es muy fuerte, es indiscutible, ¿no? Bueno, a ver, tenemos peso, me parece a mí un peso moral. Totalmente. En ese sentido sí. En la misma elección del Papa Francisco ha generado como un clima, ¿no? Así que sobrevuela por sobre todo, no solamente los argentinos, sino en el mundo, donde hay como un llamado a estos grandes valores del Evangelio protagonizados en una persona, ¿no? Que es representante importante de la Iglesia en todo el mundo. Y ha generado, como decía Monseñor Lozano, una espiritualidad mucho más amplia, sí, en todos los argentinos y en todos los sectores. Por lo menos se ha puesto la atención, ¿no? En esta dimensión espiritual y en las consecuencias sociales también de esta dimensión espiritual. Bien, cerrando, digo, este fenómeno de este gran hombre, el Papa Francisco, ha llegado también a la conferencia episcopal, a este encuentro de los obispos argentinos, y decía justamente Monseñor Lozano, lo están viviendo
todos con la sorpresa, con la alegría de este hombre que transitaba el año pasado, estaba acá con ustedes. Tal cual, caminando por acá. Por este lugar, ¿no? Pero ¿cómo es el movimiento que hay internamente? ¿Cómo se vive internamente? No, sobre todo mucha alegría y también una especie de cierta responsabilidad, ¿no? De que estas orientaciones que Francisco nos vaya a dar ahora las podamos protagonizar nosotros y traducirlas al pueblo argentino, ¿no? Bien, Monseñor Casareto, gracias por otra vez acompañarnos. Y a ustedes, amigos y amigas, les proponemos encontrarnos la próxima semana, como siempre, desde este mismo lugar. Que tenga una excelente jornada.